mi novio se pasó la vida inventando una máquina del tiempo. Iba a viajar en el tiempo para recuperar a su primer amor. Lo seguí en secreto a través del tiempo. Y entonces lo vi. A quien le había enseñado poco a poco a amar. Tomando la mano de su primer amor y diciéndole con ternura, antes no sabía amar. Y te rompí el corazón. Ahora lo he aprendido. Al día siguiente viajamos en el tiempo. Conocí a Leo en la fiesta de cumpleaños de Cecilia. Apareció en el salón privado con un pastel que había hecho con sus propias manos y regalos cuidadosamente seleccionados. Bajo la tenue luz de las velas parpadeantes, se vislumbraba su mirada concentrada y afectuosa. La atmósfera ambigua alcanzó su máximo esplendor al instante. Todos se reunieron alrededor, esperando a que Cecilia pidiera un deseo y soplara las velas. Entonces animaron a alguien. Invitándolos a besarse, me quedé en silencio en el extremo más alejado de la multitud, y vi a Cecilia sosteniendo una rosa. De puntillas, sin pensarlo 2 veces, le di a Leo un beso en la mejilla. Mi compañero de piso, que estaba a mi lado, me lo presentó. Es el novio de Cecilia. ¿Verdad que es guapísimo? Y no solo eso. Pero también es muy considerado. Gentil. Meticuloso. Y siempre mantiene la distancia adecuada con las demás chicas. Es simplemente perfecto. Observé en silencio cómo Leo acomodaba con cuidado un mechón suelto de cabello de Cecilia, que le caía junto a la oreja. Sus ojos sonrieron. Tras apartar la mirada, le respondí suavemente a mi amigo. Es realmente maduro y confiable. Y muy bueno cuidando a la gente. Después de todo, dediqué 5 años de mi tiempo y energía a enseñarle poco a poco. Al principio, Leo no era así. Tenía mal carácter. No tenía paciencia. Era impulsivo e irritable. Además, era gruñón y arrogante. Su relación con Cecilia duró menos de 2 años. Finalmente Cecilia terminó enamorándose de su amigo tras desahogar toda su insatisfacción. Leo no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que pasó varios años investigando e inventando una máquina del tiempo. Después de aprender de mí a amar a alguien, no dudó en dejarme y regresar a su 2.º año, cuando apenas empezaba a salir con Cecilia. Aunque al día siguiente a esa hora, era nuestro 5.º aniversario. Pero no podía esperar. Ahora nos hemos convertido en desconocidos que no nos conocemos. Ya que la protagonista de la fiesta de cumpleaños era Cecilia. Los temas del público giraron en torno a ella y Leo. Algunos le preguntaron cómo habían podido encontrar un novio tan perfecto. Otros le preguntaron a Leo si tenía amigos tan guapos como él. Alguien incluso dijo medio en broma, ¿has oído el dicho de que uno planta los árboles y otro disfruta de la sombra? Leo era tan atento y considerado. ¿Será que su exnovia le enseñó? Al oír esto, Leo no estaba enojado. Todavía sonreía levemente. Luego tomó la mano de Cecilia. Como si estuviera confesando. Y también como si estuviera haciendo una promesa. No tengo exnovia. Cecilia es mi primer amor. Y también es la única persona a la que amo. Claro. No tenía exnovia porque solo estuve con Leo 1 año después de que rompieran. No fui yo quien plantó los árboles. Pero el que disfrutaba de la sombra. Pero eso no le impidió usar con Cecilia todas las maneras en que le enseñé a amarme. La luz de la habitación privada parpadeaba. Y la multitud estaba bulliciosa. Así de principio a fin. No me vio parado en la esquina. No fue hasta después de cortar el pastel. Mientras Cecilia lo repartía y lo presentaba a sus amigas, Leo se paró frente a mí. Y nuestras miradas se cruzaron. No sé cómo describir la expresión de su rostro al verme. La sonrisa se le congeló en los labios. Un rastro de pánico inexplicable brilló en sus ojos. Pero se recompuso rápidamente. Entonces, con un suspiro húmedo, suspiró. Cuando Cecilia me presentó y dijo, él es Iván. Mi compañero de clase. Me miró fijamente, absorto en sus pensamientos. Yo siempre mantenía una sonrisa apropiada y observaba cómo Cecilia le tiraba de la manga y fruncía el ceño. Preguntó. ¿Qué pasa?
¿Se conocen? Solo entonces Leo recuperó la consciencia y me entregó el pequeño trozo de pastel que había cortado. Hablando con tono inferior. No. No la conozco. Me senté en el sofá individual sosteniendo el pastel y miré a Leo. ¿Quién había regresado al centro de la multitud? Bajo la luz parpadeante y vibrante. Era alto, de piernas largas. Y sus rasgos eran impactantes. Era realmente increíblemente guapo. Sobre todo sus ojos. Que eran tan profundos como la tinta. Cuando miraba a alguien con atención, siempre parecía inocente y cariñoso. Así que durante los 5 años que estuve con él, sin importar lo enojada o triste que estuviera, mientras veía su rostro y él me miraba en silencio y suavemente, me llamaba Iván. Me rendiría de inmediato y lo perdonaría fácilmente. El pastelito que tenía en la mano desprendía un tenue aroma a azahar. Mi compañero de piso mordió la cuchara y dijo vagamente. Iván. Pruébalo rápido. Está realmente delicioso. Es muy considerado. Ahora tengo que añadir un criterio más para mi futuro novio. Curvé los labios y le di un mordisco. Era un sabor muy familiar. Era el pastel que le enseñé a hacer a Leo. Pasé medio mes acompañándolo pacientemente para que lo intentara una y otra vez, guiándolo cuidadosamente paso a paso para que aprendiera a hacerlo. En ese momento me miró con seriedad y dijo. Iván. Cuando aprenda a hacerlo, te haré un pastel con mis propias manos para cada uno de tus cumpleaños en el futuro. Más tarde. Aprendió a hacerlo. Pero nunca me hizo uno. De hecho, en la trayectoria del destino de nuestra vida anterior, mi primer encuentro con Leo no fue en esta fiesta de cumpleaños. Porque no conocía bien a Cecilia. No tenía pensado ir a su fiesta de cumpleaños, a la que invitó a toda la clase. Mi compañero de cuarto me arrastró para unirme a la diversión. Así que en mi vida anterior, me fui temprano después de quedarme un rato y dar mis regalos y bendiciones. Así que también extrañé a Leo. Que llegó tarde. Solo oí a mis compañeros mencionarlo después de volver al dormitorio esa noche. Iván. Saliste temprano y no viste al novio de Cecilia. Es un chico muy guapo. Es una pena que parezca frío e indiferente. Parecía impaciente durante toda la fiesta. Dejando a un lado sus personalidades, sí que encajan en apariencia. No era muy curioso y no me interesaban los asuntos de los demás. Y mucho menos el novio de otra chica. Así que después de oír esto, solo sonreí con indiferencia y dejé de prestarle atención. Ni siquiera le pregunté su nombre. No fue hasta que me reuní con Leo poco después y vi una foto por casualidad en un estudio que me di cuenta de que era el chico guapo que no había tenido la oportunidad de ver antes, el novio de Cecilia. Pero no me importó. Después de todo, todos tenemos un pasado. Sin embargo, ahora, hemos retrocedido en el tiempo. A diferencia de la vida anterior, esta vez casi todos alababan a Leo. Probablemente porque el ambiente a su alrededor era demasiado animado. El rincón donde estaba sentado parecía un poco solitario. Con una emoción indescriptible. Bebí inconscientemente unas copas más de vino de frutas. Un poco achispada y aturdida. No supe por un instante si el viaje en el tiempo era real o no. Así que me levanté y fui a la terraza a descansar un buen rato. Después de recuperarme y regresar, la gente ya se había dispersado. Puse la mano en la puerta entreabierta de la habitación privada, y vi a Leo arrodillado frente a Cecilia, quien yacía borracha en el sofá. Le agarraba los dedos y le decía con ternura. Antes no sabía amar. Y te rompí el corazón. Ahora he aprendido. Debo admitir que Leo, con su gran talento y conocimiento, puede aprender cualquier cosa siempre que quiera. Así que después de esa fiesta de cumpleaños, empecé a escuchar con frecuencia todo lo que Leo hizo por Cecilia. Por ejemplo, le traía una rosa cada vez que iba a verla. Por ejemplo, pelaba camarones y le quitaba espinas de pescado en la mesa. Y por ejemplo, hacía regalos con sus propias manos para crear pequeños romances. Ah, y también venía de vez en cuando a acompañar a Cecilia a clase.
Y la única interacción entre nosotros desde que viajamos en el tiempo fue en la fiesta de cumpleaños de Cecilia. Y luego estuvo hoy. Mi compañera de piso y Cecilia estaban en el mismo club de guitarra. Iban a un viaje de trabajo en equipo para escalar una montaña. Me rogó que la acompañara y le tomara fotos. Yvonne. Por favor. Me encanta tu composición. La iluminación. Y estilo de color. Te invitaré a una comida abundante cuando volvamos. Acepté tras su insistencia. Entonces dejé escapar un suspiro. Cuando llevé mi cámara y la seguí al punto de encuentro, vi a Leo, quien vino a acompañar a Cecilia. Vestía un traje deportivo blanco y negro y se encontraba entre la multitud. Agachando ligeramente la cabeza, escuchaba atentamente a Cecilia. Probablemente porque notó la mirada fija en él. Aparté la mirada con calma antes de que girara la cabeza para mirarme. Mi compañera de piso exageró al presentarles mis habilidades fotográficas a sus compañeras. Yvonne. Una maestra de fotografía autodidacta. Su habilidad con la iluminación y las sombras es excelente. Y sus composiciones son de primera. Me divertí mucho y les dije amablemente a esos compañeros sonrientes, solo soy un aficionado. Si alguien necesita ayuda con las fotos, que me ayude. Puedo hacerlo. Así que durante el siguiente viaje, la gente me daba bocadillos a cambio de pedirme que les tomara fotos. Hasta que Cecilia detuvo a Leo y le dijo con una sonrisa, Yvonne, ¿puedes tomarnos una foto también? Sostuve la cámara y asentí con una sonrisa. Encontré una posición adecuada y les apunté con la cámara. Pero antes de que pudiera presionar el obturador, oí a mi compañero de piso, que estaba a mi lado, preguntar en voz alta, Leo. ¿Por qué no sonríes? Mira a Yvonne y sonríe. Esperé en silencio el momento en que Leo forzó una sonrisa forzada y rápidamente tomó varias fotos. Luego, de regreso nos sentamos juntos en el autobús y miramos las fotos. Después de recibir los amables elogios de todos. Por fin, la información derribó a Leo. Pasamos a las fotos que me tomó mi compañero de piso. De hecho, estaban bastante bien tomadas. Pero en una de las fotos, la cámara enfocó el rostro de un transeúnte que entró accidentalmente en el encuadre por detrás. Era un chico con sudadera negra y pantalones grises. Con la cabeza gacha y el flequillo cubriéndole la frente. Entre el ruido y las risas. De repente alguien señaló la foto y dijo, ¿qué dice ese dicho en internet? No se conocían al principio. Pero estaban congelados en la misma foto. ¿Será que en otro universo paralelo se conocen de verdad? Después de escuchar lo que dijo, mi sonrisa se desvaneció por completo. Tenía razón. En mi vida anterior conocí a este chico. Se llamaba Jensen. Mi primer amor. Hacía mucho que no lo veía. Mucho tiempo. Desde que murió el día de nuestro segundo aniversario. Parecía que mi vida se detenía el día que él moría. Estaba en un estado de pausa. Colgando en mi DRA, ahora que el tiempo había retrocedido. Aún no nos conocíamos. Mis pensamientos errantes se vieron frenados por una interrupción repentina. La cámara se me cayó de la mano por inercia. Y Leo, que estaba sentado en diagonal frente a mí, lo atrapó rápidamente. Tras calmarme de la tensión extrema, estaba a punto de pedirle que me la devolviera cuando lo vi frunciendo el ceño y mirando la foto. Al segundo siguiente. Mi compañera de cuarto giró la cabeza para mirarme. Y su voz de sorpresa resonó inesperadamente. Leo. Se parece mucho a ti. No sé qué estaba pensando Leo cuando sus dedos se apretaron de repente. Pero sí era un sustituto. En cuanto a que me junté con Leo, fue él quien lo propuso. Pero yo sabía mejor que nadie que Leo no era Jensen. Por mucho que se pareciera a él, no era Jensen. Así que cuando estuve con él al principio, me sentí un poco culpable y arrepentido. Después de todo, mi propósito era solo ver su cara. No fue hasta que descubrí por casualidad que su primer amor fue Cecilia y escuché las palabras que decía cuando estaba borracho, te buscaré cuando aprenda a amar a alguien. Que comprendí lo que quería decir. No sé amar. ¿Puedes enseñarme a amarte? Él no me amaba.
Solo nos cubríamos mutuamente. Así que empecé a sentirme cómoda tratándolo como un sustituto. Empecé a enseñarle cómo Jensen me amaba. Finalmente entendí por qué en la mayoría de los dramas de Yeon-sia. Tras la muerte del amante del protagonista, una simple ilusión puede atraparlo, aunque sabe claramente que no es su verdadero amor. Todavía están dispuestos a hundirse en él. También comprendí claramente que esto era, sin duda, como calmar la sed bebiendo veneno. Sin embargo, el destino me hizo ver los materiales destrozados de un estudio cuando más quería rendirme. Eran sobre agujeros de gusano. Agujeros negros. La velocidad de la luz. El efecto de inversión del reloj. Viajes en el tiempo. Y viajeros del tiempo. Y una frase que parecía escrita con naturalidad. Los viajeros solo pueden viajar a sus propios cuerpos pasados. En ese momento mi corazón se aceleró de repente. Una increíble suposición cruzó mi mente inexplicablemente. De hecho, después de estar con Leo, la impresión más profunda que me dejó no fue que no supiera amarnos, sino su inteligencia. Una inteligencia extrema. Los certificados y trofeos que cubren la pared. Además del título de genio y el departamento de física. Todo demostró la brillantez y la fluidez de su trayectoria hasta el momento. Y al mismo tiempo le infundieron una arrogancia que apenas pudo controlar. No sabía cómo bajar la cabeza y amar a alguien en una relación. Hasta que rompió con Cecilia. Ese fue probablemente el único problema que no pudo resolver. Así que obsesivamente intentó por todos los medios encontrar la respuesta. Y luego regresó y la superó. Siendo honesto. No sé si la obsesión de Leo es con la inalcanzable Cecilia, o con el único fracaso de su vida. Tampoco sé si realmente quiere viajar en el tiempo como creo. Y menos aún si podrá lograrlo. ¿Y si pudiera? Así que fingí no saber nada y seguí con él. Año tras año. El tiempo que pasamos juntos superó el que él pasó con Cecilia y también el que yo pasé con Jensen. Hasta el día antes de nuestro 5º aniversario. Lo llamé Leo. Hablamos cuando vuelvas. Quería terminar. Sorprendentemente. Se quedó callado al otro lado del teléfono un buen rato. Y luego dijo en voz baja, Iván, de que no pueda acompañarte en nuestro 5º aniversario. Lo siento. Fruncí el ceño y estaba a punto de decir que no importaba cuando me colgaron el teléfono. Lo sostuve y me quedé allí parado unos segundos. De repente comprendí lo que quería decir. Casi sin dudarlo corrí a su laboratorio, ahora vacío. Y entonces... pasamos de ser amantes a desconocidos. Entregó una hoja de respuestas perfecta y se convirtió en el novio modelo en boca de todos. También tuve la oportunidad de salvar a Jensen y cambiar su inevitable final. Así como no me importaba nada el pasado de Leo con Cecilia, a él tampoco le importaba con quién había estado. Eso creo. Sobre el hecho de que Jensen fue mi primer amor. Leo no lo sabrá. Por fin me devolvieron la cámara. Leo no dijo nada. Solo giró la cabeza y miró en silencio por la ventana. No tuve tiempo de prestar atención a otras cosas. Mis ojos estaban fijos en la foto. Y mi mente estaba llena de Jensen. De repente. Entendí una cosa. Por mucho que quisiera mantener el desarrollo de mi vida anterior y esperar nuestro primer encuentro en la cancha de baloncesto, la trayectoria actual se ha desviado debido a un pequeño cambio tras otro. Por ejemplo. Esta foto donde aparece él. Por ejemplo. Al día siguiente en la clase pública se sentó a mi lado. Una vez oí que la música y el olor son portadores de recuerdos. Es cierto. Porque en el momento en que Jensen se sentó, la familiar y tenue fragancia a naranja casi me golpeó el corazón más rápido que todas mis reacciones. Me provocó un dolor intenso y prolongado. Me senté rígidamente en el escritorio. Dejando que los recuerdos del pasado fluyan como una marea. Las escenas románticas entrelazadas. Los vívidos fragmentos de nuestro tiempo juntos. Hasta el último segundo antes del accidente. Giró el volante hacia mí. Y entonces murió delante de mí. Cuando más lo amaba. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la pregunta de la maestra. Me llamó por mi nombre.
En el aula silenciosa. Me levanté medio segundo tarde y no pude responder ni una sola palabra. Porque no había estado escuchando nada. Recuerdo a esta profesora. Era muy conocida en la universidad por siempre pedir ayuda a los estudiantes que no podían responder las preguntas. Así que después guardé silencio durante medio minuto. Miró a las cabezas agachadas y preguntó lentamente, ¿hay algún compañero dispuesto a ayudarme a responder la pregunta? En ese momento, la verdad es que aún no me había recuperado del todo de los tristes recuerdos. Incluso pensé que si nadie se ponía de pie estaría bien. Siempre y cuando yo siguiera de pie. Siempre podía ver a Jensen a mi lado con el rabillo del ojo cuando bajaba la cabeza. Y él no se daba cuenta. Sus finos nudillos presionaban un bolígrafo negro. Hojeó el libro con naturalidad. Y entonces dejó escapar un suspiro. De repente se levantó y dijo en voz alta. Estoy dispuesto. Sorprendido, mi cabeza agachada se convirtió gradualmente en una mirada de reojo y una ligera inclinación mientras él se ponía de pie. Pero lo que más me sorprendió fue que la maestra se ajustó las gafas, levantó la vista y preguntó, ¿está el chico de atrás también aquí para ayudar a responder la pregunta? Jensen y yo casi volteamos la cabeza al mismo tiempo para mirar. Vimos a Leo, quien había venido a clase con Cecilia y estaba sentado 2 filas detrás. También se puso de pie. Por un momento. Innumerables ojos lo miraban. No me miró. Simplemente miró al frente con calma y dijo, no. Voy al baño. Él iba al baño. Así que fue Jensen quien vino a rescatarme. En cuanto me senté y estaba a punto de girarme para agradecerle, lo vi girar la cabeza de repente y decirme en voz baja, compañero. Tienes los ojos muy rojos. No vas a llorar. ¿Verdad? Es solo que no puedes responder la pregunta. No llores. Ante su repentina cercanía, me quedé atónita por un momento y luego reaccioné lentamente. Pero no le dije que el enrojecimiento y la irritación en mis ojos no se debían a que no pudiera responder a la pregunta. Más tarde, con el pretexto de agradecerle, le dije que lo invitaría a comer. Después de clase, lo llevé a un restaurante cercano de fideos con carne y con mucha habilidad, le dije a la casera, 2 tazones de fideos con carne. Ambos sin cebollino picado. Me giré y vi a Jensen mirándome con una media sonrisa. Me preguntó. ¿Cómo sabes que a mí tampoco me gusta la cebolleta picada? Me quedé un momento sin saber cómo explicarlo al oírlo decir. Aunque no sé en quién estabas pensando al hacer el pedido. Así que siempre indicabas tu preferencia de sabor. Sigo pensando que es necesario presentarme. Mientras decía esto, me extendió la mano derecha. Me miró seriamente y dijo, hola. Compañero de clase, soy Jensen. Soy estudiante de posgrado de primer año en el Departamento de Medicina de la Universidad A. Sabía que era de la Universidad Vecina A. Y también sabía que en realidad, estaba aquí para sustituir a un amigo. Y este restaurante de fideos con carne, ubicado entre las 2 universidades, era el que frecuentábamos más cuando estábamos juntos en mi vida anterior. Aunque había pasado mucho tiempo, aún recordaba con claridad que la última vez que vine fue la semana siguiente a la partida de Jensen. En psicología existe un término llamado mecanismo de defensa del aislamiento emocional, que se activa para evitar que el cerebro colapse cuando una persona se enfrenta a situaciones extremadamente tristes y dolorosas. Así fue al principio. Ante la muerte de Jensen y el hecho de que nunca volvería a verlo ni a escuchar su voz. Estaba tan entumecido y tranquilo que no sentí nada. Mirando la foto grisácea y blanca en la lápida, no derramé ni una sola lágrima. Me costaba conciliar el sueño cada noche en plena noche y recordaba con claridad cada escena del pasado. Hasta que una noche cualquiera, llegué a este restaurante de fideos y pedí 2 tazones de fideos con carne sin cebollino. Entonces Lennox. Después de servir los fideos, mirando el asiento vacío de enfrente. Las lágrimas cayeron sin previo aviso. Las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo parecieron desgarrarse de repente. Seguido por un dolor que se extendió desde mi corazón a todo mi cuerpo y lágrimas que no pude contener. Finalmente no había satisfecho mi interior. Cuando me obligué a terminarme todo el plato de fideos, lo omití todo con extrema tristeza.
Desde entonces, por suerte, nunca más he vuelto a ese restaurante de fideos. Ahora que he vuelto al punto de partida. El accidente de coche aún no ha ocurrido. Jensen sigue vivo. Y todo aún puede revertirse. Miré la mano frente a mí. La sostuve suavemente. Y le expliqué con seriedad. No pensaba en nadie. Es solo que tengo esta preferencia. Y sin querer dije 2 tazones. Inclinó la cabeza y sonrió. ¡Qué coincidencia! De ahora en adelante. Siempre serán 2 tazones. Al final. Jensen pagó la comida. Bajo mi mirada de sorpresa, sonrió y me entregó su teléfono en público. Si una chica paga la cuenta, me hará parecer menos caballeroso. ¿Qué te parece esto? Agrégame en WeChat. Y luego puedes transferirme el dinero. Lo agregué a WeChat y le transferí el dinero. Pero se lo devolvieron. Dijo que para la primera comida, no hay razón para que una chica invite. ¿Qué tal si me haces un favor? Tenían una consulta médica gratuita y me pidieron que les ayudara a tomar fotos. Una semana después. Lo seguí a una comunidad cercana con una cámara y grabé las escenas de ellos atendiendo a los pacientes. En las fotos Jensen respondía pacientemente a las preguntas de los residentes. Midiendo la presión arterial y el azúcar en sangre de los ancianos. Y charlando con los niños. El sol del mediodía caía sobre él con su bata blanca. Como si lo hubiera bañado en una tenue luz. Deslumbrante y dulce. Si Leo es una flor en una alta montaña, difícil de recoger. Entonces Jensen es un magnífico y cálido sol otoñal. Siempre han sido diferentes. Cuando la consulta médica gratuita estaba a punto de terminar. Todos charlaban con los ancianos y los niños. Vi a Jensen rodeado de un grupo de niños. Cuando me acerqué, descubrí que les ayudaba a hacer sujilla y una especie de juguete de bambú. Entre los gorjeos que llamaban, el hermano Jensen bajó la cabeza y sostuvo el delgado bambú verde. Y sus dedos, bien definidos, enhebraron con destreza la cuerda y anudaron los nudos. Luego los distribuyó uno por uno. Esto es para el compañero Yuan Yuan. Esto es para el compañero Tiang Tiang. Esto es para el compañero Dudu. Tomé algunas fotos casualmente. Cuando bajé la vista y los ojeé, de repente oí la voz de Jensen. Levanté la vista y lo vi sosteniendo un hermoso Zujier enfrente a mí y bromeando, vamos. Todos los que lo vean recibirán una parte. Esto es para el compañero Iván. Hasta luego. Jensen y yo nos hicimos amigos y tras varios contactos, podíamos quedar para comer juntos. Me ayudaba a envolver los barcos cuando participaba en el concurso de fotografía del atardecer más hermoso. También moldeaba con maestría varios órganos humanos de arcilla cuando jugábamos juntos con ella. Entonces, ¿qué demonios? Cuando la pareja de enfrente finalmente moldeó un par de corazones estándar, él los sostenía en la mano y decía, miren. Este es un corazón perfecto. Dejé las extremidades dispersas en mi mano. Sonreí torpemente a la pareja muda de enfrente. Y tiré de Jensen para cambiar de mesa. También me llevaba a conocer a sus compañeros. Señaló a los hermanos y hermanas mayores que se habían quitado las batas blancas y me los presentó uno por uno. Observaba esos rostros familiares. Los saludé cortésmente. Recuerdo que la gentil y delicada hermana mayor se transformaba en un motociclista atractivo y genial tras quitarse la bata blanca. También recuerdo que el tranquilo y sereno hermano mayor era un auténtico experto en los esports. Respecto a mi apariencia y la presentación de Jensen de mi amigo Iván, me miraron con una expresión de sorpresa y una sonrisa. Para ser honestos, no dijeron nada. Pero parecía que lo habían dicho todo. Me sonrojé un poco al verme. Jensen se paró frente a mí y me suplicó en voz baja, hermanos y hermanas mayores, por favor, perdónenos. No la asustes. Entonces se sujetaron la barbilla y siguieron mirándome con una sonrisa, seguro. Seguro. Llámenos hermanos y hermanas mayores. Y serán parte de la familia de ahora en adelante. Más adelante. También me hice amigo de ellos. Fuimos juntos a jugar a juegos de asesinatos con guiones y participamos en el festival de música organizado conjuntamente por las universidades.
Me sumergí en esta vida estable y animada, y en un momento olvidé que había viajado en el tiempo. Hasta que volví a ver a Leo. Probablemente porque toda mi atención y pensamientos estaban puestos en Jens, y durante ese tiempo, automáticamente bloqueaba los chismes y conversaciones de mis compañeros de habitación. Así que cuando vi a Leo, de repente me di cuenta de que hacía mucho que no oía su nombre. Frente al puesto de barbacoa al aire libre, bajo la brisa de una noche de verano. Mientras estaba sentado con Jensen y sus hermanos mayores jugando a verdad o reto, de repente sentí una mirada intensa sobre mí. Inconscientemente miré a un lado para buscar y me encontré con la mirada de Leo. Él, Cecilia y otra pareja estaban sentados en otra mesa. Parecía hecho a propósito. Cecilia tomó la mano de Leo y siguió hablando sola, sin importar si él la escuchaba o no. Entonces dejó escapar un suspiro. Por alguna razón. Ella rió alegremente. El chico sentado frente a ella. Sin embargo, tenía el rostro tenso y los labios apretados sin decir palabra. El ambiente era armonioso. Pero había un inexplicable toque de sutileza. Y la mirada de Leo me hizo sentir como si tuviera espinas en la espalda. Por suerte, tras haber satisfecho mi extraño suspiro, el chico sentado frente a Cecilia se levantó de repente y dijo con tristeza que ya no quería comer. Se marchaban. Llevaban en la mano el arma que Jensen me había dado. Oí a Cecilia apoyada en el costado de Leo. Hablando con un poco de borrachera mientras caminaba, Leo. Me gustas más. Cuando pasaron a nuestro lado. Los recorrí brevemente con la mirada. Descubrí que Cecilia parecía apreciarlo, tanto por su comportamiento como por sus palabras. Sin embargo, no parecía estar contento. Esta duda pronto se resolvió. Cecilia y él rompieron. La compañera de piso que estaba en el mismo club que Cecilia dejó escapar un suspiro de arrepentimiento durante la hora de los chismes nocturnos. ¿Sabes? Cecilia y Leo rompieron. El bolígrafo que tenía en la mano se detuvo de repente. De repente recordé aquella noche de mi vida anterior. Mi compañera de piso también mencionó que Cecilia y su novio habían roto de la misma manera. En ese momento, dijo que Cecilia acusó a Leo de no saber amar en absoluto. Ya no soportaba estar con él y estaba decidida a romper con él. Poco después, anunció su nueva relación con el amigo de Leo. Pero ahora, Leo se había convertido claramente en el mejor novio para todos. No podía entender por qué aún así habían roto. La respuesta de mi compañero de piso fue que Cecilia se aburría. Leo la quería como a un dios. Y era muy aburrido. Entonces mi compañera de piso abrió sus WeChat y nos mostró, miren. Ya anunció su nueva relación. La otra persona sigue siendo amiga de Leo. Vi la publicación de WeChat y me quedé sin palabras por un momento. Era el chico que tenía cara de tristeza frente al puesto de barbacoa esa noche. Entonces oí a mi compañera de piso bajar la voz de repente y decir misteriosamente, en realidad. La verdadera razón es que a Cecilia nunca le ha gustado Leo. Estaba con él solo para enfadarse con el amor de la infancia del que estuvo enamorada durante mucho tiempo y quería darle celos. Sí, ir a una celda al final de la sesión. Ese amor de la infancia es amigo de Leo. Su novio actual. Así que independientemente de si Leo sabía amar o no. A Cecilia no le importó en absoluto porque terminarían rompiendo. Y Leo creyó haber encontrado la respuesta correcta. Pero al final, se dio cuenta de que la pregunta en sí era errónea. Entre una serie de suspiros. Otro compañero de piso preguntó. ¿Acaso Leo simplemente aceptó la ruptura? ¿No intentó recuperarla? Claramente parecía querer mucho a Cecilia. No. Oí que lo aceptó con calma y no dijo nada para intentar retenerla. Pensé que era un poco absurdo e instintivamente no quería aceptarlo porque me hacía sentir que lo que se suponía que iba a pasar, pasaría después de todo. Este sentimiento llegó a su punto máximo cuando volví a ver a Leo una semana después. Encontré a una niña que se separó de su familia en un gran centro comercial del centro de la ciudad. Tras llevarla a la emisora, la acompañé hasta que llegó su madre. Era una mujer muy hermosa y digna. Caminó con un costoso quillín azul oscuro.
Después de tomar la mano del niño. Dijo que quería agradecerme y me invitó a tomar una taza de té en la casa de té de abajo. Tras negarse repetidamente, me llevó allí con el argumento de que se sentiría culpable. Tras pasar la mampara de madera ahuecada, vi a Leo sentado en una mesa cuadrada. Vestía un suéter gris claro y sostenía una copa de celadón en la mano. Recuerdos lejanos despertaron al instante. Aunque la época era diferente. Mi primer encuentro con Leo en mi vida anterior se debió a que encontré a este niño. Fue solo que quien acudió a la emisora a recoger al niño en ese momento era Leo. Era hija de su primo, quien ocasionalmente regresaba al país. Los padres de Leo eran investigadores y a menudo no estaban a su lado. Así que, habiendo estado solo desde la infancia, siempre había sido indiferente al cariño familiar. Durante los 5 años que estuve con él, casi nunca conocí a sus parientes. Por lo tanto, con el tiempo he olvidado a esta prima y sobrina pequeña, a quienes solo había visto una vez. Pero no me lo esperaba cuando todo empezó de nuevo. La misma situación ocurrió de forma ligeramente distinta. La madre de la niña dijo que se trataba de su prima, con quien había quedado. Luego le explicó a Leo que fue esta chica quien ayudó a encontrar a la niña. Se llama Yvonne. Tras decir eso, Leo dejó la taza y miró hacia arriba. Dijo sin prisa, sí. La conozco. No sé cómo describir mi estado de ánimo en ese momento. Cuando la madre de la niña se enteró de que Leo y yo éramos exalumnos. Dijo sorprendida, es así que es una coincidencia. Luego con curiosidad nos miró a Leo y a mí y preguntó, uno es del departamento de física y el otro del departamento de chino. ¿Cómo se conocieron? La sala privada quedó en silencio. Aparté la mirada del cálamo que se mecía suavemente frente a mí y dije en voz baja, no nos conocemos realmente. Era el novio de mi compañera de clase. Nos conocimos una vez. Al segundo siguiente. Leo añadió, ya rompimos. Ay, ay. Ahora era un exnovio. Probablemente notó que no estaba de muy buen humor. La madre de la chica dejó de preguntar por mí. En cambio, ella habló con Leo. Tomé un refrigerio y me concentré en entretener a la niña, que estaba a mi lado. Sin importarme su conversación. Hasta justo antes del final. Escuché a la madre de la niña preguntarle a Leo con seriedad, pareces haber cambiado mucho desde que regresaste esta vez. Tu personalidad se ha suavizado por completo. ¿Por qué? ¿Será por la chica con la que rompiste? Negó suavemente con la cabeza. No. No le gustaba. Y a mí tampoco me gustaba. Ah, pero aún pareces muy triste. Leo guardó silencio unos segundos. Y su voz estaba un poco ronca. Porque luego me di cuenta de que parecía que me había perdido a alguien. Alguien que me gustaba mucho. Atai no sabía qué quería decir con esas palabras. Yo tampoco quería saberlo. Pero desde entonces, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Quedamos atrapados bajo el mismo techo por una fuerte lluvia. Nos sentábamos en la misma mesa en la cafetería mientras comíamos. Incluso el gato naranja del campus, al que solía alimentar, de repente corrió a sus pies un día. Cuando hubo demasiadas coincidencias. Ya no eran coincidencias. Así que reduje la frecuencia de mis salidas. Dejé de comer en la cafetería. Y ya no fui a alimentar a ese gato naranja. Después de un rato, Leo se paró en el pasillo que yo tenía que recorrer en la biblioteca. Me preguntó aparentemente desconcertado, Yvonne. ¿Me estás evitando? Sí, dirígete a Silva y dile, sí, lo estaba evitando. Después de todo. Esta vez, ya no tenía ninguna relación con él. Y tampoco quería tenerla. Así que dije con calma, ¿y qué identidad tienes para preguntarme aquí? ¿El novio de mi compañera de clase? Me miró largo rato. Su rostro palideció un poco. Finalmente se dirigió a Feldlandsee. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Pensé que alguien tan orgulloso como él probablemente no volvería a buscarme. Pero su ruptura. Nuestros encuentros. Y varias cosas que sucedieron antes o después, y que eran similares a las de mi vida anterior, aún me causaban una profunda inquietud.
Empecé a soñar frecuentemente con el accidente de coche que tuve en mi vida anterior. En el sueño. Volví al segundo aniversario con Jensen. Él me recogió para cenar. Me senté en el asiento del copiloto con flores. Compartí con él el programa de variedades de viajes que había visto recientemente y hablamos de los lugares que planeaba visitar. Escuchó mi charla en silencio y de vez en cuando, me miraba con dulzura y una sonrisa, y respondió, de acuerdo. Tú decides. No sé por qué. Pero presentía que algo andaba mal con él. Pero no podía entender qué le pasaba en ese momento. Así que me di por vencida y seguí charlando con él. Mientras hablaba de cómo celebrar cada aniversario en el futuro, un camión se saltó un semáforo en rojo y cruzó la calle. En realidad a medias. Había muy pocos vehículos y personas en esa ruta a esa hora. Siempre y cuando se frenara a tiempo. No habría accidente. Pero fallaron los frenos. Caballeros, no dudó en girar el volante hacia mi lado. Me dejó con la única posibilidad de sobrevivir. Tras el violento impacto, perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el vagón con un penetrante olor a sangre. Sentía tanto dolor que no podía articular palabra. En mi visión borrosa, un largo trozo de escombro se había clavado en el pecho de Jensen. Suplicaba débilmente a los transeúntes que se congregaban a su alrededor, sálvenla. Sálvala primero. Por favor. Sálvala primero. Más tarde. Me rescataron de la ventanilla rota del coche. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la explosión del coche. Los resultados de la investigación se anunciaron pronto. Además del camión cuyo conductor se saltó la luz roja por fatiga al conducir, el sistema de frenos del coche de Jensen había sido manipulado intencionalmente. El delincuente era un hombre que debía millones de yuanes en préstamos en línea. Al no poder pagarlos, desarrolló una mentalidad de venganza contra la sociedad y manipuló los sistemas de frenos de casi todos los autos de la zona. Durante ese periodo, la incidencia de accidentes de tráfico era extremadamente alta. Y el número de víctimas también era muy alto. Estaba tumbada en la cama del hospital. Miraba las noticias en mi teléfono, aturdida, y escuchaba en silencio las palabras de consuelo de los compañeros de último año de Jensen que habían venido a visitarme. No fue hasta que me dijeron que Jensen planeaba proponerme matrimonio ese día que entendí por qué parecía un poco raro. El anillo lo encontró Jensen. Era muy bonito. Me gustó mucho. Durante ese periodo, todos me persuadían a mirar hacia adelante y seguir adelante. Pero yo no entendía. Si me iba, ¿qué le pasaría a Jensen, que se había quedado aquí? Me desperté y con el rápido sonido del despertador, abrí los ojos y miré fijamente al techo. Cuando sentí que se me humedecían los ojos, me di cuenta de que había vuelto a llorar. Casi cada detalle de aquel accidente de coche quedó grabado en mis huesos. Incluyendo al delincuente que manipuló el sistema de frenos. Pero ya no podía hacer nada. Después de todo. Antes de que manipulara los frenos, era solo una persona común y corriente con deudas. No me atreví a buscarlo con antelación y provocar otros cambios. Solo pude controlar los cambios dentro de un rango mínimo y esperar hasta el día en que cometió el crimen. Y durante ese periodo de espera, me reuní con Jensen. Antes de eso presentía vagamente las señales de que iba a confesar su amor. Todo empezó cuando un estudiante de último año del departamento de fotografía me pidió que fingiera ser su novia para ahuyentar a la chica que siempre lo molestaba. En el elegante y tranquilo restaurante el señor me abrazó y le dijo a la chica de enfrente, «De verdad que tengo novia. Mira. Se llama Yvonne. Mis dotes actorales eran muy buenas. Tenía miedo de delatarme en cuanto hablara. Así que solo pude intentar mantener una sonrisa y asentir. Al segundo siguiente. Por casualidad vi otra mesa detrás del tabique esmerilado. Donde estaban sentados Jensen y su amigo. Probablemente había presenciado todo el proceso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza de repente y no respondió a la pregunta de su amigo. Simplemente comió su arroz en silencio. Esa noche vi su publicación de WeChat. Era una foto de una modelo con el corazón roto y el texto: «Tengo el corazón roto». Al día siguiente fui a buscarlo con su pastel de ciruela verde favorito.
En el pasillo, bañado por el sol poniente, se quedó de pie frente a mí con aspecto abatido. Ya no estaba tan animado como antes. Lo observé mientras mordía el pastel en silencio y le pregunté, ¿es dulce? No. Es amargo. Asentí para demostrar que entendía y dije en voz baja, ah. Luego cambié de tema y comenté que había un restaurante de patos oxidados recién inaugurado cerca. Le pregunté si quería ir a probarlo juntos. Se quedó mirando al suelo en silencio un rato. Su voz era un poco baja. ¿Le importaría a tu novio que cenáramos juntos?, pregunté. Fingiendo sorpresa. ¿Te refieres a ese chico de último año de ayer? Solo estaba ayudando a defenderme de sus insinuaciones románticas. ¿Cómo fue? ¿Actué tan bien que incluso te engañé? Tras una pausa, al ver cómo sus ojos se iluminaban gradualmente, continué, pero incluso teniendo novio. Es solo una comida con un amigo. No debería importarle. ¿Entonces te importaría tener novio? Me interrumpió de repente. Me miró con nerviosismo. Sonreí levemente durante nuestro contacto visual y dije, bueno. Depende de lo dulce que esté el pastel de ciruela verde. Esperé 2 horas para comprarlo. Se quedó atónito por un segundo. Se metió en la boca la mitad restante del pastel de ciruela verde que tenía en la mano. Y dijo en voz baja, es dulce. Es tan dulce. Esa noche. Publicó otra actualización en sus redes sociales. Era una foto mía de perfil. Con el texto, el resto de mi vida. Así fue como Jensen y yo nos conocimos. No hubo escenas de confesión romántica como en las novelas o los dramas de ídolos. Solo 2 corazones unidos. Después de eso, como todas las parejas del campus, pasamos un rato muy normal, pero feliz, juntos hasta el día anterior al que marcaba el calendario. Afuera de la antigua comunidad residencial con una larga historia. El crimen ocurrió a las 3 de la madrugada y el sistema de frenos estaba dañado. Pero ese día ya no era nuestro segundo aniversario. Y su coche no estaba aparcado allí debido a varios cambios. Los que quería salvar eran los que quedaban. Al principio. Estaba muy nervioso. Preocupado por todo tipo de accidentes. Pero la realidad transcurrió sorprendentemente bien. Como no quería involucrarme en el crimen ni que me interrogaran, llamé a la policía y alejé que había perdido un collar de 20 zariuan en esa zona. Y la última vez que lo vi fue a las 3:30 de la madrugada. La policía revisó rápidamente las cámaras de vigilancia y entonces vio a un hombre sospechoso que aparecía repetidamente cerca de varios autos con herramientas en la mano. Entonces era natural que comenzara el proceso de sospecha y verificación. Y no tenía nada que ver conmigo. En cuanto al collar, al día siguiente le dije a la policía que lo había encontrado en la basura. También oí que esa noche se habían dañado los frenos de varios coches. Habían atrapado al criminal. Lo que me había preocupado durante tanto tiempo probablemente había terminado allí. Pero aún me sentía intranquilo. Esta inquietud continuó hasta el día en que Jensen y yo fuimos al cine a ver una película 2 semanas después. Mientras caminaba lentamente entre la multitud, un hombre con una cicatriz en la cara derecha pasó a mi lado. El cuchillo escondido en su manga me llamó la atención. Y se dirigía hacia una mujer embarazada. En una fracción de segundo. Mis acciones fueron casi más rápidas que mis pensamientos. Cuando recuperé la consciencia, ya había bloqueado el cuchillo contra esa mujer embarazada. Tirado en el suelo. Por fin supe lo que había olvidado. Ese hombre de la cicatriz era un fugitivo. En su vida anterior, murió en un accidente de coche, causado por una falla en los frenos mientras huía. Y en esta vida, se evitó el accidente de coche. Sobrevivió. Había caos por todas partes. Jensen se arrodilló a mi lado y parecía decir algo. Se esforzaba tanto que se le hincharon las venas de la frente. Pero ya no oía nada. Parecía que había caminado en la densa niebla durante mucho tiempo. Y finalmente llegué al parque junto a la urbanización cuando tenía 10 años. En ese entonces, había estado tomando medicamentos con hormonas todo el año por mi enfermedad. Y estaba muy gorda. Así que los niños a menudo me rodeaban y se reían de mí, cerdo gordo.
Monstruo feo. Cerdo gordo. Monstruo feo. Me tapé los oídos e intenté explicarles, no soy un cerdo gordo. Estoy enfermo. Ya me voy a recuperar. No soy un cerdo gordo. Nadie escuchó mi explicación. Me observaban de cuclillas en el suelo con sonrisas y gritaban aún más fuerte. Hasta que un joven descendió como un dios. Les advirtió fríamente que si alguien se atrevía a decir una palabra más, colgaba a esa persona de un árbol y dejaba que los pájaros le cagaran encima. Después salían corriendo gritando. El joven se acuclilló frente a mí, que no se atrevía a levantar la vista, y me consoló con voz dulce, no tengas miedo. Los había ahuyentado. Miré lentamente su hermoso rostro y dije en voz baja, hermano. No soy un cerdo gordo. Solo estoy enfermo. Me sonrió suavemente sí. Lo sé. Solo estás enfermo y te pondrás bien. Después de ese día. Cada vez que iba al parque. Podía verlo trotar. Nadie quería jugar conmigo. Excepto él. Pero era tan guapo que me sentí muy inferior y triste. No pude evitar preguntarle, hermano, ¿y si nunca me mejoro? Me frotó la cabeza. Soltó un y dijo, entonces seré médico. Te curaré. Desde el primer encuentro hasta la separación. Solo pasaron 11 días. Esta fue la última frase que me dejó. Justo después de decirlo, oímos a su madre llamarlo. No muy lejos, Jensen. Jensen. Es hora de ir a casa a cenar. Al día siguiente se descubrió la infidelidad de mi padre. Y mi madre me llevó y se mudó directamente. Desde entonces nunca volví a verla. Jensen de nuevo. Cuando nos volvimos a encontrar, ya era estudiante de medicina. De pie entre la multitud. Tan guapo y deslumbrante como siempre. Y mi enfermedad ya estaba curada. Más tarde. Nos volvimos a encontrar por casualidad en la cancha de baloncesto. Nos conocimos. Nos entendimos. Y nos juntamos. La persona de la que estuve enamorado en secreto durante casi 10 años también se enamoró de mí. Después de eso. Antes de que pudiera preguntarle si se acordaba de mí, murió. Por suerte, esta vez lo salvé. Si este es el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Regresé a la espesa niebla que ya no podía disiparse. Sentí vagamente que alguien hablaba a mi lado. Pero no pude reaccionar. Vagamente. Me pareció oír la voz de Jensen. Parecía preguntar con impotencia a la gente a su lado. Su voz, entrecortada y ronca. He estudiado medicina durante tanto tiempo. ¿Por qué no puedo salvarla? Profesor. ¿Qué debo hacer? Cuando recupere la consciencia. La sala estaba en completo silencio. Había alguien sentado junto a la cama. Hice lo que pude. Pero solo pude levantar ligeramente los párpados. Apenas pude distinguir su rostro. Que se parecía al de Jensen. Y también como el de Leo. Intenté distinguirlo durante mucho tiempo, pero fue en vano. Hasta que habló. Si no hubiera viajado en el tiempo, ¿no se habría desencadenado el efecto mariposa y no te habrías lastimado? ¿O también regresaste? Así que salvaste a esa mujer embarazada. Después de decir eso hizo una pausa y se rió con una mentira autocrítica. Siempre me lo he preguntado en otro tiempo y espacio. ¿Te gusto por él? ¿O es por mi viaje en el tiempo que indirectamente te hizo enamorarte de él en este tiempo y espacio? Probablemente nunca tendré una respuesta a esta pregunta. Pero... Yvonne. Lo lamento. Desde siempre. Pensé que todos los problemas podían resolverse mediante el estudio, el razonamiento y el cálculo. Resulta que amar a alguien es diferente. No tiene solución. Justo como... Parece que ya no puedo obligarte. ¿Quién se enamoró de él? Enamórate de mí otra vez. La verdad es que no quería recordar los 5 años que pasé con Leo. Pero inexplicablemente me vino a la mente una pequeña cosa. Probablemente fue en el invierno del 3er año que estuvimos juntos.
Cuando volvía a casa del trabajo y hablaba con él por teléfono, me encontré con alguien sin querer. Tras un grito de sorpresa, mi teléfono cayó justo en la alcantarilla, en el estrecho agujero del desagüe pluvial. Me sentí muy frustrado por ello. Usé todo el dinero que llevaba para tomar un taxi toda la noche. Al día siguiente, rumbo a Sodlaisarso, descubrí que Leo me había estado buscando toda la noche. No sé por qué lo hizo. Pero quienes empezaron con segundas intenciones están condenados a no tener futuro. No tiene sentido decir más ahora. Me desperté una noche normal. En cuanto abrí los ojos, vi a Jensen limpiándome los dedos pacientemente, uno a uno, con la cabeza agachada. Giré la cabeza para mirarlo y llamé suavemente, Jensen. El movimiento de limpieza se detuvo de repente. No levantó la vista. Y las venas del dorso de la mano que sujetaba la toalla se hincharon. Tras un momento de silencio, se levantó y salió. Miré el techo blanco y conté en silencio. Cuando llegué a 57, él volvió a entrar. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Tras un examen exhaustivo, no se encontró ningún problema grave. El día que me dieron de alta del hospital, Jensen me llevó a su casa y comenzó la rutina diaria de cuidarme con esmero y estar siempre cerca de mí. Le dije con cierta disculpa, lo siento. Acabamos de conocernos. Y ya te estoy causando muchos problemas. Parecía que le hacían gracia mis palabras. Me pellizcó la cara. Me puso el tazón lleno de sopa delante. Y fingió estar enojado. Entonces bébetelo rápido. Recupera el peso que perdiste. Fruncí el ceño y negué con la cabeza, pero finalmente bajé de peso. Al menos ya no tengo que preocuparme por bajar de peso. Estaba tan enojado que perdió los estribos por completo. Tomó una cucharada de sopa con una cuchara y me la llevó a la boca, suplicándome en voz baja, vamos. Pequeña Yvonne. Abre la boca. Escucha al doctor Broter. Una persona sana es lo más hermoso. Me recuperé de mi lesión gracias a la ira y la persuasión de Jensen. Me reencontré con Leo en el supermercado medio año después. Mientras sostenía varias naranjas y buscaba a Jensen, una rodó sin querer. No dejaba de rodar. Y por fin alguien se agachó para interceptarla y la recogió. Era Leo. Se acercó paso a paso y me puso la naranja en los brazos. Durante nuestro contacto visual silencioso, le dije con sinceridad, Leo, gracias. Justo cuando terminé de hablar, la voz de Jensen llegó de repente. Me buscaba, Yvonne. Respondí rápidamente. Ya voy. Y pasé junto a Leo, que estaba a punto de hablar. Como en este vasto e ilimitado universo. Tuvimos un breve encuentro. Pero al final. Nos distanciamos cada vez más cuando llegué a casa esa noche. Mientras ordenaba el estudio, vi un marco de fotos en la vitrina. Dentro había un personaje de dibujos animados dibujado a mano. Una niña gordita. Y la palabra de hermano estaba escrita en el globo sobre su cabeza. Tomé la foto y le pregunté a Jensen cuando me reconoció. Sonrió. Levantó ligeramente las comisuras de las cejas. Dio la vuelta al portarretratos con naturalidad. Me quedé atónito. Era una foto suya. Pero la cámara me enfocaba a mí, que pasaba detrás de él. La fecha grabada era exactamente la del día que fuimos de excursión. Así que al día siguiente. Se sentó a mi lado. Desde entonces nuestra historia tuvo un nuevo comienzo. Fin. Para conservar a Orión, lo amenacé con la vida de la persona que le gustaba. Inesperadamente. Hubo un tiroteo en el extranjero. Y por desgracia, la persona que apreciaba murió. Me odiaba profundamente. Para vengarse de mí, se suicidó la víspera de nuestra boda. En sus últimas palabras, escribió que esperaba no encontrarme en la otra vida. Si pudiera volver a vivirlo todo. Cumpliré el deseo de Orión y un matrimonio feliz que dure 100 años. Quiero romper el compromiso. Era la tercera vez que Orión mencionaba este asunto este mes. Se arrodilló en el suelo. Su expresión era decidida. ¿Sabes lo que dices? Su madre se cubrió la cara y lloró. Lo sé. Pero no me gusta Aurora. Me he enamorado de otra.
Hasta que mi nombre salió de su boca. Su padre adoptivo apareció de repente y le dio una bofetada. Hubo un momento de silencio en el aire. Orión giró la cabeza. Y la sangre le goteaba por la comisura de la boca. Aunque me mates a golpes. Todavía quiero cancelar el compromiso con ella. Orión me miró con terquedad. Asentí, de acuerdo. Entonces cancelemos el compromiso. Todos se quedaron atónitos. Retiré la mirada e impedí que la madre de Orión siguiera explicando. Auntie. Debemos ayudar a otros a alcanzar su felicidad. Destruir las relaciones de otros traerá consecuencias. Me levanté. Abrí la puerta. Y me fui. Pero oí pasos detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, me tiraron con fuerza de la capucha de la sudadera. Una sensación de asfixia me invadió al instante. ¿Qué clase de buena persona finges ser? El rostro distorsionado de Orión apareció ante mí. Me cubrí el cuello y tosí con fuerza. No creas que no lo sé. Tú quieres que termine contigo más que nadie. Orión tenía razón en esto. De verdad esperaba que terminara. Incluso llegué a difundir el rumor en la escuela de que le gustaba a Orión. Esto provocó una discusión entre Orión y Luna. Me escondí en la oscuridad y los espié. Pensé que estaba a punto de lograrlo. Pero al instante siguiente Orión abrazó a Luna. Con voz sollozante. No te vayas. Por favor. No te preocupes. Atraparé a esa chismosa. Tengo que arrancarle la lengua. Orión no me sacó la lengua. En cambio me emborrachó y me preguntó por qué había difundido semejante rumor. Me preguntó si lo hice porque me gustaba. En la sala privada, se respiraba una atmósfera ambigua. Asentí vigorosamente en silencio. Sí. Me gustas. Al segundo siguiente la puerta se abrió de golpe. Y el sonido de risas llenó la habitación. Me quedé congelado en el lugar. Aurora. Escucha. Nunca me caerás bien. Luna entró con gracia. Y Orión la abrazó. Orión me vengó con éxito. Y también expresó su lealtad a Luna. Sonreían radiantes. Mirándose a los ojos. Estaban a punto de reconciliarse. Mi corazón se desgarró. Me burlé, pero no lo olvides. Tarde o temprano te casarás conmigo. El rostro de Orión pasó de verde a blanco. También recordó nuestro compromiso. A Luna se le saltaron las lágrimas. Esa noche fui el ganador. Rechacé los 2 intentos anteriores de Orión de cancelar el compromiso. Orión me habló más de una vez. Dijo que haría lo que fuera con tal de que yo aceptara cancelarlo. Lo miré a la cara y sentí que era diferente al que recordaba. Entonces me besó. Sonreí. Orión me miró con los dientes apretados. El pecho le ardía violentamente. Como si lo hubiera humillado. Respiró hondo y se agachó. Pero yo di medio paso atrás. Orión. Dijiste que te casarías conmigo. Así que no me culpes. Si quieres que cancele el compromiso. Solo es posible si tú mueres o yo muero. Sus palabras se remontan a cuando tenía 18 años. Yo era alérgico a los productos derivados de las legumbres. Lo que me hinchó la cara. Tomar medicamentos y aplicarme ungüento no surtió mucho efecto. El estudiante de intercambio eligió el asiento junto al mío el primer día que vino a la escuela. Fue amable conmigo. Compartió conmigo los bocadillos que compró e incluso me dejó copiarle la tarea. Creí que éramos amigos. Hasta que un día, lo oí llamarme cabeza de cerdo a mis espaldas. Salí corriendo llorando y me encontré con Orión. Orión me secó las lágrimas y me consoló. Deja de persuadirme. ¿Qué hago si en el futuro me siento así? Moriré solo. No te preocupes. Eso no pasará. Si no puedes casarte en el futuro, me casaré contigo. Orión levantó la mano y juró. La luz del sol iluminó su rostro desenfrenado. Orión ganó el primer lugar en la competición deportiva. Fue el primero en cruzar la meta. Escuché los vítores de todo el público.
Pero Orión caminó directo hacia mí. Se echó agua mineral en la cabeza. Las gotas de agua resbalaban de su cabello. Como una ola de calor. Había cumplido lo que te prometí. Asentí vigorosamente. A Orión no le gusta correr porque odia el olor a sudor. Apostamos a que si ganaba el primer puesto, dejaría de intentar bajar de peso. A los 17 años me fascinaba la belleza de ser delgada. Lo miré con indiferencia. Orión me dio una palmadita en la cabeza. Te fascino. No te enamores de mí. Las palabras de Orión llegaron demasiado tarde. En ese entonces, estaba profundamente enamorado de él. Orión y yo podríamos considerarnos novios de la infancia. En ese entonces el negocio de mi padre acababa de empezar. Y aún vivíamos en una capital del condado. Orión vivía al lado de mi casa. Jugábamos juntos a menudo. Vivía con su abuela y su madre. Lo que recuerdo con más claridad es que había un perro lobo enorme en el patio. Me ladraba todos los días cuando volvía de la escuela. Le tenía mucho miedo. Y quizás era solo mi miedo. Un día se soltó de la cuerda y corrió hacia mí. Era Orión quien estaba frente a mí. Lo mordió el perro grande. Lloré desconsoladamente en ese momento. Pero Orión, que sangraba, me seguía consolando. No me duele nada. No llores. Mira lo mal que me siento. Dije que siempre te protegería. Y que aparecería cuando estuvieras en peligro. Pero todo cambió después de que conoció a Luna. El día que Luna apareció en el aula grande. Era como un sol brillante. Atrajo la atención de todos. La brisa agitaba su larga cabellera negra. Y su voz era suave. Como un manantial claro bajo el sol ardiente. Incluso yo me sentí atraído por ella. Subconscientemente miré a Orión y lo vi cabizbajo. Le pregunté qué sentía por Luna. Dijo. Fue así. Me alegré muchísimo. No sabía que todo era una muestra de la timidez de Orión. Orión me pidió que le escribiera una carta de amor. Dijo que me la leería. Y luego lo escribía. Pensaba que lo hacía a propósito. De esa manera, demostrándome su amor por mí. Me llené de alegría. Me embriagaron las dulces palabras de Orión. Dijo. Nunca pensé que te conocería. El día que te conocí, me pareció oír la llamada del cielo. Mi corazón ya no es mío. Y mis pensamientos ya no son míos. Encontrarte en esta vida. No me arrepiento ni aunque muera. Dejé de escribir en la última frase. No escribas la última frase. Solo quiero que vivas bien. Orión fue inusualmente persistente. No. Esta es la única manera de expresar mis sentimientos. Aurora. ¿Entiendes? Creo que la he estado esperando todos estos años. Entiendo. Yo también te he estado esperando. Esperé con nerviosismo esa carta de amor. Busqué por todos lados. No fue hasta que Orión me presentó a Luna como su novia que me di cuenta de que la carta de amor era para ella. No podía creerlo. Le pregunté a Orión por qué me pidió que escribiera una carta de amor cuando podría haberla escrito él mismo. Qué linda letra, dijo. Todos los votos no contaban en ese momento. Por suerte, habiendo cumplido con Leía, me desperté no demasiado tarde. Aún no había cometido un gran error. La forma en que Orión me miraba me asustó. Al mismo tiempo, también entendí una verdad. No podía separarlos. Lo que no me pertenecía, nunca me pertenecería. Esta vez les deseé felicidad. Desaparecí del mundo de Orión y cumplí su deseo. Miré a Orión. En ese momento me pareció extraño. Orión. ¿Me odias mucho? Por fin hice esta pregunta. Tenía muchas ganas de saber la respuesta. Sí. Orión respondió secamente. Y su rostro estaba contraído por la rabia. Aurora. Recuerda eso de ahora en adelante. Ya no somos amigos. Con una sola frase, cortó todos nuestros lazos. Asentí con calma, de acuerdo.
Tal como dijiste. Después de ese día, nos convertimos en extraños. A menudo veía a Orión y a su novia Luna en la escuela. Se tomaban de la mano. Y tenían sonrisas felices en sus rostros. Pero cada vez que pasaba junto a ellos, Orión me miraba con fiereza. Como si de repente fuera a atacar y matar a su novia al instante siguiente. A diferencia de Orión, Luna era diferente. Cada vez que me veía, ella tomaba la iniciativa de saludarme. Tenía una sonrisa apropiada. Como si fuéramos viejos conocidos. Una mañana, recibí una llamada de la madre de Orión. La madre de Orión lloraba al otro lado del teléfono. Dijo que Orión olía a cigarrillo últimamente y le preguntó si había estado en algún sitio peligroso. Fui cauteloso y no respondí. Esa noche, seguí a Orión a un bar. Orión estaba sentado solo en una cabina. Con bebidas caras frente a él. Tenía la cabeza ligeramente agachada y jugaba con su teléfono. Luna llegó tarde. En cuanto vio a Orión, ella lo besó en la mejilla. Orión sonrió de inmediato. Luna se sentó a su lado y encendió lentamente un cigarrillo. Ella aspiró profundamente el cigarrillo y se lo entregó a Orión. Orión lo tomó y lo inhaló hasta sus pulmones. Al segundo siguiente, tosió con fuerza. La risa desbordante de Luna no dejaba de llegar a mis oídos. Lo siento. No sé fumar. Pero puedo aprender, dijo Orión. Luna sostuvo suavemente el rostro de Orión entre sus manos. Y sus ojos negros no reflejaban ningún otro color. No importa. Bebe. Orión le devolvió el abrazo a Luna. Y el amor en sus ojos casi se desbordó. Luna no era una persona común y corriente. Antes de renacer, investigué sus antecedentes. Su padre era alcohólico. Y su madre lo abandonó después de dar a luz. Después de eso, vivía con su abuela coja. Por dinero. Había hecho muchas cosas y sabía más de la realidad que sus compañeros. Sería fácil para ella manipular a Orión. Por ejemplo, las bebidas que tenía delante las debió haber pedido Luna para ganarse la comisión. Respeté la decisión de Orión. Bebí la bebida que tenía delante de un trago. Me levanté y caminé hacia el baño. Planeaba irme a casa en cuanto saliera del baño. Me limpié las manos y salí. Pero vi a Orión. Estaba apoyado en la pared, mirándome. Quise fingir que no lo veía y desviarme para irme. Pero Orión me bloqueó el paso. ¿Me sigues? Levanté la vista. Sin palabras. Si no dices nada, ¿lo tomaré como algo normal? Orión se burló de repente. Creí que tenías agallas. No pudiste aguantar ni 3 días. Te advierto que no vuelvas a aparecer delante de Luna y de mí. Si Luna rompe conmigo, nunca te dejaré ir. No reaccioné mucho a las palabras de Orión. Lo miré con indiferencia. Orión. Fue tu madre quien me encontró. Dijo que últimamente olías a cigarrillo y te preguntó si habías estado en algún sitio malo. Así que vine. Solté un suspiro de alivio, no hagas que la tía se preocupe más. Eres su único hijo. Si quieres fumar, al menos deshazte del olor a cigarrillo antes de irte a casa. La luz brillante cayó sobre Orión, reflejando la sorpresa en su rostro. Me voy ahora. Tú también deberías irte temprano a casa. Lo único que pude hacer fue aconsejarlo. Publicaron fotos de Luna acostándose con alguien a cambio de dinero durante su época de preparatoria en el foro escolar. Y las fotos quedaron nítidas. Sin rastro de haber sido retocadas con Photoshop. En un instante. Causó un gran revuelo en la escuela. Nadie podía creer que la diosa pura hubiera sido esclava del dinero. No le presté atención hasta que Orión se me echó encima como un loco. Acababa de poner mis libros sobre la mesa. Y al segundo siguiente la mesa se volcó. Y los libros se desparramaron por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Orión me agarró del cuello. Tenía los ojos rojos como la sangre. Como si quisiera despellejarme y arrancarme los tendones. ¿Publicaste las fotos?
¿Tanto la odias? Orión me rugió. Fruncí el ceño ligeramente. ¿De qué hablas? No lo hice. Si no eras tú, ¿quién más podría ser? ¿Te gusto? Orión pronunció esta frase con firmeza. Ya no me gustas. Su rostro reflejaba incredulidad y aburrimiento. Y él dijo, espérame. Los compañeros estaban a 5 metros de mí. Y sus expresiones eran diversas. Esa noche las fotos de Luna fueron reemplazadas. Fueron reemplazadas por fotos mías emborrachándome con Orión ese día. En una foto miré a Orión con una expresión dulce. Y el significado del amor quedó casi grabado en mis pupilas. En la otra foto Orión y Luna se abrazaban. Y yo tenía una expresión desolada al estar de pie junto a ellos. Solo esas 2 fotos reflejaban mi vergüenza. Así que empezó a correr la voz en el campus de que estaba enamorada de Orión. Me convertí en la cruel protagonista femenina que destruyó su amor perfecto. Orión me envió un mensaje pidiéndome que lo esperara después de la escuela. Lo ignoré. Incluso salí del aula 10 minutos antes. Orión. Sin embargo, fue persistente. Después de no esperarme, empezó a bombardearme con llamadas. Simplemente apagué el teléfono. Orión seguía sin rendirse. Estaba abajo de mi casa, esperando obstinadamente. Mi madre le pidió que entrara más de una vez. Pero se negó a entrar, pase lo que pase. No tuve más remedio que bajar. El viento de finales de otoño era frío. Las hojas caídas se arremolinaban en el suelo. ¿Qué pasa? Las mejillas de Orión estaban un poco rojas de frío. Y exhaló una bocanada de aire caliente. Luna ha estado llorando mucho últimamente. Ve y pídele disculpas. Por un momento. Creí que tenía tinnitus. ¿Qué? Ve a disculparte con Luna. Le di una bofetada a Orión. Discúlpate. La relación entre Orión y yo llegó a su punto álgido. Después de esa bofetada de ese día, Orión pasó de no ser mi amigo a ser mi enemigo. Mi madre odia sobre todo que coma comida chatarra. Así que en cuanto entré al supermercado, al segundo siguiente llegó la llamada de mi madre. Miré hacia atrás y... efectivamente. Orión estaba de pie no muy lejos. Agitó su teléfono. Parecía segura. Y ni hablar de cuando me salté una clase. Siempre y cuando llegara un segundo tarde. La llamada de Orión llegaría. Su venganza fue demasiado efectiva. Me impedía comer y dormir bien todos los días. No poder saltarme el veda. La clase fue particularmente dolorosa para mí. Dormí profundamente. Y después de clase salí aturdido. Caminé un buen trecho antes de darme cuenta de que había dejado mi teléfono en el aula. Empecé a caminar de regreso. En cuanto salí del aula, oí un leve ruido que venía del interior. Contuve la respiración y miré hacia adentro. Vi a Luna y a Orión. Orión la abrazó con fuerza. Sus ropas se rozaron. El sudor le resbaló por la frente. Entonces oí gemidos que salían de la boca de Luna. Me di la vuelta con calma y me fui. Como si nunca hubiera regresado. Caleb iba a regresar a China. Cuando recibí su llamada, me sentí un poco incrédulo. Aurora. Los extraño mucho. ¿Me extrañan? Asentí repetidamente, por supuesto. Así me gusta más. Espera a que te contacte cuando vuelva mañana. Y Orión. Los 3 nos lo pasaremos genial. Claro. Conocí a Caleb en 3er grado de primaria junto con Orión. En ese entonces, Caleb acababa de regresar del extranjero y no hablaba muy bien chino. Solo Orión y yo sentíamos tanta curiosidad por él como si hubiéramos visto un gorila en el zoológico. Charlábamos con él cada vez que teníamos tiempo libre. Así, sin más. Los 3 nos hicimos amigos. Y esta sólida amistad perduró hasta la preparatoria. En segundo año, Caleb se fue al extranjero otra vez por asuntos familiares. Después de esta separación, nos volvemos a ver ahora.
En cuanto entré al restaurante, vi a Caleb bajo Orión. Caleb me saludó con entusiasmo. Aurora. Por aquí. Seguía siendo el mismo de antes. Entusiasta y alegre. La sudadera blanca y el cabello rubio claro realzaban aún más su tez clara y su atractivo aspecto desordenado. Caleb, por fin has vuelto, dije con una sonrisa. Al mirar a Orión, solo asentí levemente para saludarlo. Orión resopló con frialdad y giró la cabeza. Caleb estaba un poco despistado. No notó la incomodidad entre Orión y yo. Con entusiasmo contó las cosas interesantes que había vivido en el extranjero. Está bien. No hablaré más. Te toca hablar. Caleb se interpone entre Orión y yo. ¿Tienes pareja? Una sonrisa se dibujó en el rabillo del ojo de Orión. Sí. La próxima vez llevaré a mi novia. La expresión de Caleb se congeló por un momento. Y luego le dio una palmadita en el hombro a Orión. Bueno. Tengo que echar un vistazo. Después de comer. Caleb se ofreció a enviarme a casa. No me negué. Orión. Sin embargo, Orerly resopló con frialdad cuando me senté en el asiento del copiloto. Me di cuenta de que había un colgante en el coche de Caleb que había tejido con mis propias manos en la primaria. Era muy feo. Con el hilo rojo enredado. Me costó distinguir qué era. Recordé que claramente lo había tirado a la basura. Me giré para mirar a Caleb. Y Caleb tosió nervioso. Lo cual era raro en él. Bueno. Me pareció bonito. Así que lo recogí. Se encendió la luz roja y se reflejó en el coche. No sabía si tenía las mejillas ligeramente rojas. Caleb me miró con vacilación. Hasta que el coche se detuvo. Entonces dijo, aún me tienes. No estés triste. Detuve la mano que me desabrochaba el cinturón y sonreí levemente. Gracias. Caleb sabía que me gustaba Orión. El amor es algo que no se puede ocultar. En el primer año de preparatoria, Orión estuvo enfermo por un tiempo. Lo que le impidió ir a la escuela durante muchos días. Cuando mencioné el nombre de Orión por 50ª vez, Caleb me interrumpió. Me preguntó si me gustaba Orión. No lo negué y respondí a todo en silencio. Caleb también guardó silencio durante un buen rato en ese momento. Cuando Orión regresó a la escuela tras reanudar sus estudios, Caleb se fue al extranjero. Esta fue la última lluvia del otoño. Llovía a cántaros con fuerza y rapidez. Me quedé en el pasillo, mirando cómo caía la lluvia afuera. Creando ondas una tras otra. Recordé en trance la noche en que John, por así decirlo, omitió el suicidio. Parecía que la lluvia también era así de fuerte. La lluvia seguía golpeando el cristal de la ventana. Y el viento seguía afuera. Instintivamente retrocedí 2 pasos. De repente mi corazón palpitó. Y el miedo se extendió por mi corazón. Aurora. La puerta de cristal se abrió con fuerza. Y Caleb entró. Caleb me vio de un vistazo entre la multitud. Guardó el paraguas y caminó hacia mí. Lo miré con la mirada perdida. ¿Por qué estás aquí? Caleb se rascó la cabeza. Pareces un poco nervioso. Te envié un mensaje, pero no respondiste. Así que vine. No trajiste paraguas, ¿verdad? Caleb agitó el paraguas con orgullo. Luego te llevaré a casa. En cuanto salimos del edificio de enseñanza, conocimos a Orión y Luna. Caminaban de la mano, acurrucándose. Los seguimos sin decir palabra. Orión y Luna no sabían lo que decían. Y Orión se detuvo. Al segundo siguiente. Luna besó los labios de Orión. El sonido de la lluvia se llenó de vida. Caleb me agarró el dedo con fuerza y se dio la vuelta. Caminó en dirección contraria. Estaba a punto de decirle que estaba bien. Caleb sonrió y me miró. ¿Te apetece un estofado? El estofado es perfecto para un día lluvioso. Sí. Respondí simple y claramente. Orión cumplió su palabra. Dijo que traería el suyo la próxima vez. Y así fue. Caleb y yo estábamos juntos.
Y los dos se sentaron frente a nosotros. Luna seguía tan dulce como siempre. Tanto en sus acciones como en su voz, Orión y Caleb hablaban. Y yo comía distraídamente. Estaba pensando en irme rápido. Cuanto más comía, más sentía que había más carne en mi plato. Levanté la vista y vi que Caleb estaba recogiendo comida para mí. Caleb sostuvo mi mirada y me sonrió. Maulló en silencio. Me decía que comiera suficiente. Estaba a punto de decir algo cuando Orión me interrumpió. No tiene discapacidad. ¿Por qué te preocupas por ella? Caleb frunció el ceño ligeramente. Orión. ¿Por qué hablas así? Orión golpeó la mesa, irritado. Y parecía que él también pensó que su comportamiento era un poco excesivo. Olvídalo. Orión se levantó junto con Luna y dejó la última frase. No has vuelto antes. Así que no lo sabes. Pregúntale qué ha hecho. A Caleb no le importaron las palabras de Orión. Después de que se fue, Caleb siguió recogiendo comida para mí. Se fue. Ahora podemos comer hasta saciarnos. Caleb me entregó el menú. ¿Qué más quieres comer? Pídelo tú mismo. No fui educado y pedí una mesa entera. ¿No me vas a preguntar qué he hecho? Levanté la vista del plato. Caleb se rió entre dientes. Extendió la mano y me alborotó el pelo. Lo que has hecho o lo que has pasado no tiene nada que ver con el presente. Siempre serás Aurora. La Aurora en mi memoria. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y también se me hizo la garganta agria. Nadie me había dicho algo así. Antes de renacer. Orión dijo que no quería volver a verme. Después de mi renacimiento, Orión dijo que me odiaba. Y ya no éramos amigos. Al día siguiente de la fuerte lluvia, empezó a nevar. Esta fue la primera nevada del año. Miré los copos de nieve danzando fuera de la ventana y sentí la realidad del momento. Publiqué un mensaje casualmente sobre esos momentos. Pregunté si alguien estaba haciendo un muñeco de nieve. Unos minutos después, recibí un mensaje de Caleb. Me pidió que bajara. Me vestí, bajé y lo vi. Tenía todas las herramientas listas. Me miró con una sonrisa radiante. Hoy voy a hacer un muñeco de nieve perfecto. Ya verás. Después de que Caleb terminó de hablar, empezó a actuar. Y lo ayudé. El muñeco de nieve se formó rápidamente. Y cuando le inserté la zanahoria, estaba listo. Caleb y yo nos miramos. Nuestra emoción era indescriptible. Dicen que pedir un deseo cuando cae la primera nevada se hace realidad. Giré la cabeza para mirar a Caleb. ¿Qué deseo quieres pedir? Caleb. Sin embargo. Se me acercó misteriosamente. Con una mirada vacilante en los ojos, dijo. ¿Quieres oírlo? Asentí. Si es posible. ¿Me darías una oportunidad? Sí. Caleb me miró con incredulidad. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. ¿De verdad quieres darme una oportunidad? Sí. Asentí vigorosamente. Caleb juntó las manos inmediatamente. Gracias. Dios. Gracias. La primera nevada. Gracias, Aurora, por darme una oportunidad. Caleb gritó al cielo. El sábado, Orión y su madre vinieron a mi casa. Orión parecía como si lo hubieran secuestrado. Estaba sentado rígidamente en el sofá. Parecía impaciente. Mi madre me arrastró escaleras abajo a la fuerza y me dijo que hablara con Orión. Todos insistían en que cancelar el compromiso debía hacerse con cuidado. Y sería aún mejor si pudiéramos reconciliarnos. Orión. Discúlpate rápidamente con Aurora y dile que la última vez no querías cancelar el compromiso. Orión permaneció allí inmóvil. Y de repente rompió a llorar. No sé cómo Orión se volvió así. Era tan obediente de niño. Aurora. Por favor, convéncelo. Lleva un tiempo hechizado. Me quedé callado sin decir palabra. Sabía mejor que nadie que Orión hablaba en serio. Si se separaba de Luna, moriría de verdad.
Mi tía se levantó de repente y dijo que subiría a hablar con mi madre. Así que solo Orión y yo quedamos en la sala. No te pediré disculpas. Y definitivamente no aceptaré casarme contigo. Orión seguía pensando que lo estaba obligando a romper. Solté un suspiro. Hablaré con mi padre sobre esto. Ya no tienes que preocuparte. Quédate con Luna. Esa noche le conté esto a mi padre. Mi padre guardó silencio un buen rato y finalmente accedió. Dado que nuestra familia colabora con la de Orión, debemos pensarlo 2 veces antes de hacer nada. Esta es también la razón por la que los padres de Orión no accedieron a cancelar el compromiso. Al día siguiente se difundió la noticia de mi cancelación. Caleb me llamó de inmediato. ¿De verdad cancelaste el compromiso? Sí. No es por mí. Caleb fingió sorpresa al otro lado del teléfono. Me reí entre dientes, sí. Es por ti. Entonces parece que tengo que buscarte y casarme contigo lo antes posible. Ojalá. Colgué el teléfono riendo. Me miré en el espejo. Y la sonrisa en mis labios me resultó un poco extraña. Resultó que yo también podía reír con tanta libertad. De alguna manera, Orión se enteró de mi paradero. En ese momento Caleb y yo estábamos bebiendo en un bar. Bebimos y hablamos del pasado. Estaba un poco borracha y me apoyé suavemente en el hombro de Caleb. Hacía mucho que no me sentía tan feliz. Murmuré. Caleb bajó un poco la cabeza y me miró. Sus ojos parpadearon. Se creó una atmósfera ambigua. Sin embargo, al segundo siguiente la puerta del bar se abrió de golpe. Y Orión entró corriendo. Se acercó a mí y me levantó. ¿Hiciste que Luna se fuera? Sabía que tenías malas intenciones. Llevas tantos días esperando este día. ¿Verdad? El alcohol de mi cabeza se disipó con su rugido. ¿De qué estás hablando? Orión casi me aplasta el hombro, dije. Fuiste tú quien le pidió a mi padre que enviara lejos a Luna. ¿Verdad? Ahora estás feliz. ¿Verdad? Caleb apartó los dedos de Orión y se paró frente a mí. ¿Puedes hablar bien? La mirada de Orión se posó en Caleb. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Sabes lo cruel que es? ¿Lo egoísta que es? ¿Y qué aterradora es? De lo que más me arrepiento en la vida es de haberla conocido. Las palabras de Orión me atravesaron como un cuchillo afilado. Me quedé paralizado. Y sangre invisible pareció salpicar el suelo. Orión fue derribado por Caleb. Golpe tras golpe le impactaron en la cara. Creo que Luna te ha hechizado. No recuerdo cómo llegué a casa. Caleb estaba muy preocupado por mí y se negó a irse. Después de recalcarle incontables veces que estaba bien, Caleb se fue a regañadientes. Intenté tranquilizarme. Entonces revisé el calendario. Efectivamente. Coincidía perfectamente con el momento en que envié a Luna al extranjero en mi vida anterior. Un escalofrío me recorrió la espalda desde los tobillos. Y se me erizaron los pelos. Si es que de verdad es así. Entonces hay una alta probabilidad de que Luna también muera al mismo tiempo que en su vida anterior. Si Luna muere... No me atreví a pensar en las consecuencias. Revisé rápidamente la fecha de la muerte de Luna. Aún faltaba un mes para ese día. Luna fue enviada al extranjero por el padrastro de Orión. Le dijo a Orión que las mujeres eran solo eso. Y que la olvidaría tarde o temprano. Y que el dolor era solo temporal. Pero para Orión, fue un largo periodo de dolor. Orión dejó de ir a la escuela. Vivía una vida de lujos a diario. La última vez que lo vi, vestía de forma descuidada. Y el olor a alcohol que lo cubría era abrumador. ¿Estás satisfecho ahora? Orión dijo que esto era un poco como en su vida anterior. También me preguntó si estaba satisfecho así. No recuerdo qué respondí en ese momento. Creo que no dije nada. Esta vez. Bloqueé a Orión, estaba a punto de avanzar. Que vivas bien. Luna volverá. Después de que me aprobaron la visa, me fui sola al extranjero. No sé si Luna estará en peligro.
Pero no puedo permitir ni la más mínima posibilidad. Recuerdo claramente que después de la muerte de Luna, su única abuela se volvió loca. En ese momento visité a su abuela y le pedí disculpas. Pensaba darle una suma de dinero. Pero su abuela me confundió con Luna. Rebuscó en la caja, sacó comida caducada y me la dio. Guardé esto especialmente para ti. Solo esperando a que volvieras. Lo tomé en silencio. Esto no está sucio. No lo he tocado mucho con las manos. Déjame limpiarlo. Como ella dijo. La abuela estaba a punto de levantarse. Cuando finalmente me disponía a irme, la abuela recuperó el conocimiento. Dijo, ¿has visto a Luna? Dijo cuándo volvería. Me derrumbé en ese momento. Después de llegar al extranjero. Fui a casa de Luna según la dirección. Luego alquilé una casa no muy lejos de la suya. A la mañana siguiente. Llamé a la puerta de la casa de Luna. Luna me miró sorprendida. Fui directo al grano. ¿Cuánto dinero quieres devolver al país? Luna se rió de repente. No quiero volver. ¿Debería volver para recordar esos pasados sucios o para divertir a esos tontos? Orión te extraña mucho. Hay mucha gente que me extraña. ¿Pero cuánto vale eso? Luna jugó con su cabello un par de veces. Si no fuera así. ¿Orión todavía me amaría? Pues. Deja de bromear. Pronto me olvidará. Entonces podrías tener una oportunidad. Además, habiendo cumplido mi respuesta, no volveré al país. Puedes irte. Entonces Luna cerró la puerta. Empecé a seguirla todos los días. Afortunadamente, tras haber cumplido mi respuesta, Luna no salía mucho. Recé en mi corazón para que la historia no se repitiera. Cuanto más se acercaba la fecha, más nervioso me ponía. Casi tenía pesadillas a diario con Orión mirándome fijamente. Fui a ver a Luna más de una vez con la esperanza de que aceptara mi propuesta de volver al país. Luna también dijo que no volvería ni aunque muriera. El tiempo pasó lentamente. Y por fin llegó la fecha. Me agaché en la planta baja de la casa de Luna. Me sentía nervioso e inquieto. Esperé la mañana hasta el atardecer. Y ella nunca salió. Tampoco hubo noticias sobre ningún tiroteo. Respiré aliviado. Reservé un vuelo de regreso al país pasado mañana y también le envié un mensaje a Caleb. Le pedí que me esperara. Luna salió al día siguiente pensando que era el último día. La seguí también. Luna fue al centro comercial. La seguí con cuidado. El cielo estaba muy azul ese día. Y las nubes blancas colgaban bajas, como si fueran a caer al instante siguiente. El incidente ocurrió en un instante. Se oyeron disparos por todo el centro comercial. Vi a Luna allí de pie, horrorizada. Y el pistolero estaba parado no muy lejos de ella. Los disparos seguían sonando. Y el pistolero disparaba a la gente indiscriminadamente. Los gritos llenaron el aire. Y la gente entró en pánico. Sin pensarlo dos veces. Corrí hacia Luna y pegué mi cuerpo al suyo. Al segundo siguiente una bala me atravesó el cuerpo. Y la sangre seguía brotando. ¿Estás bien? Pregunté esto último con todas mis fuerzas. Luna negó con la cabeza. Y las lágrimas brotaron de sus ojos. El corazón que había estado conteniendo se relajó. Incliné la cabeza y caí sobre ella. Desperté en el hospital. En cuanto abrí los ojos, vi a Caleb. Parecía no haber dormido en varios días y noches. Y tenía los ojos rojos e inyectados en sangre alrededor del iris. Justo cuando estaba a punto de decir algo para calmar el ambiente. Las lágrimas de Caleb cayeron. Me mataste del susto. ¿Lo sabías? Por suerte, al pasar por las piernas de fieltro, despertaste. Si no despertaste, ¿cómo podría vivir? Miré a Caleb desconcertado. Deja de llorar. Estoy bien. Le sequé las lágrimas a Caleb mientras lo consolaba. Caleb me agarró el dedo. Y su expresión era triste. Por favor, que no haya una próxima vez. ¿De acuerdo?
Todos son menos importantes que tú. La puerta de la sala se abrió con fuerza. Orión entró. Nuestras miradas se cruzaron. Se le encogió la nuez. Parecía querer decir algo, pero se contuvo. Después de un rato. Dijo, ¿estás despierto? Dijo esta frase secamente. ¿Está bien, Luna? Orión negó con la cabeza y no dijo ni una palabra más. Parecía estar un poco tenso. Y sus dedos no dejaban de temblar. Sonreí. No tienes que tener tanto miedo. Puedes aprovechar esta oportunidad para llevártela de vuelta al país. Después de que mi cuerpo se recuperó casi por completo, regresé al campo con Caleb. Caleb me cuidó durante mi estancia en el hospital. Vi todo lo que hizo. Pensé que Orión se llevaría a Luna de vuelta al país al día siguiente de decir eso. Pero inesperadamente. Orión solo reservó el vuelo hasta que planeé regresar al país. Orión también vendría a verme. Pero sobre todo después de que me quedara dormido. Una vez me desperté de un sueño. Y cuando abrí los ojos, lo vi. Lo siento. Te asusté. Orión bajó un poco la cabeza. La noche fuera de la ventana estaba completamente oscura. La tenue luz de la luna iluminaba el perfil de Orión. Y su voz era apagada. Lo siento. Te pido disculpas por lo que pasó antes. Orión levantó la vista y me miró. Parecía que su alma se desgarraba. Y sentí su dolor. ¿Aún duele la herida? Negué con la cabeza, ya no duele. Quédate con Luna. Durante mi estancia en el hospital, el comportamiento de Orión me desconcertó. No sé si Orión y Luna se han reconciliado. Pero Luna regresó al campo con Orión. Los vi mucho menos en la escuela que antes. Pensé que Luna aún no había superado la sombra de lo que pasó en el extranjero. Hasta que un día, discutieron en el aula grande. Luna no dejaba de preguntarle a Orión por qué había sido tan frío con ella últimamente. Si ya no le gustaba. ¿Por qué había ido al extranjero a buscarla? Orión permaneció sentado en el taburete sin decir palabra. Las emociones de Luna se descontrolaron cada vez más y permanecieron en silencio. Sollozó suavemente. Orión seguía sin reaccionar. La gente alrededor susurraba. Me levanté, abrí la puerta. Y me fui. Ignorando la mirada de Orión sobre mí. Tampoco entendía bien qué estaba pensando. A principios de diciembre. Era mi cumpleaños. Caleb dijo que él se encargaría de mi cumpleaños este año. Invitó a mucha gente a celebrarlo conmigo. Fue emocionante y animado. En el momento en que metieron el pastel, Caleb apagó las luces. Se cantó la canción de cumpleaños. Y a la tenue luz de las velas, pude ver claramente el rostro serio de Caleb. Pedí un deseo sincero. Caleb me dio un regalo de cumpleaños y me dijo que lo abriera en casa. Todo un misterio. Esto me dio aún más curiosidad. Estuvimos de fiesta hasta la medianoche. Y todos estaban borrachos. Caleb me envió a casa. Cuando salí del coche, el viento me mareó aún más. No fue hasta que casi llegué a la planta baja de mi casa que vi a una persona parada en la puerta. La tenue luz lo iluminó. No supe cuánto tiempo llevaba allí. Y el viento frío le había puesto la cara roja. Orión. Orión. ¿Qué haces aquí? Orión me dio el regalo y solo dijo una frase, feliz cumpleaños, Aurora. Cuando volví a mi habitación, abrí el regalo de cumpleaños que me dio Caleb. Estaba dentro. Además de una bolsa, también había una carta. Mi corazón latía con fuerza. Y abrí la carta. Efectivamente. Era una carta de amor. Escribió que era una carta de amor con 5 años de retraso. Y esperaba que lo perdonara. Escribió muchas cosas en ella. Esos detalles que nunca me habían importado. No sabía que él los recordaba todos en su corazón. Al final de la carta. Me agradeció por darle otra oportunidad. En cuanto terminé de leer la carta, sonó mi teléfono. La voz de Caleb llegó a mis oídos. Aurora. Me gustas. ¿Te gustaría estar conmigo?
Parpadeé con mis ojos doloridos. Lo haría. Orión me envió un mensaje. Dijo que tenía algo que decirme. Me sorprendí un poco. No sabía de qué más podíamos hablar. Caleb vio el mensaje y me sujetó el dedo con suavidad. No te preocupes. Iré contigo. Asentí. El lugar que Orión me indicó era el restaurante al que solíamos ir en la preparatoria. Entré de la mano de Caleb. La expresión de alegría de Orión mostró un instante de consternación. Su mirada se posó en nuestros dedos fuertemente entrelazados. Orión forzó una sonrisa. ¿Por qué están aquí juntos? Caleb me miró con ternura. Deberías preguntarle eso. La mirada de Orión se extendió entre Caleb y yo. Después de un rato dijo, ustedes dos no están juntos. Eres tú. Tienes razón. Hice una pausa. Caleb y yo estamos juntos. La expresión de Orión se desmoronó en ese momento. Me recordó las fotos mías publicadas en el foro de la escuela. Parecía mirar a Orión y a Luna de la misma manera en ese momento. Esta comida fue realmente incómoda. Orión comió en silencio y no tomó la iniciativa de decir ni una sola palabra. Le pregunté a Orión varias veces. Pero él siempre estaba ausente a mi derecha. Y Caleb seguía recogiendo comida para mí. Tenía miedo de que no tuviera suficiente para comer. Al final pregunté por Luna. Orión dejó los palillos y me miró. Si dijera... Olvídalo. Orión se apoyó en el respaldo del sofá. Con aspecto abatido. El día de Navidad, Caleb dijo que me llevaría a ver los fuegos artificiales. Condujimos hasta la orilla del río. Caleb encendió los fuegos artificiales junto al río. Y miles de fuegos artificiales florecieron en el cielo nocturno en un instante. Fue tan hermoso. Caleb me sujetó las orejas, rojas por el viento frío. Siempre estaré a tu lado. El reflejo de los fuegos artificiales se reflejaba en los ojos de Caleb. Y me sentí profundamente atraída. Después de que terminaron los fuegos artificiales, Caleb me envió a casa. Justo cuando estaba a punto de desabrocharme el cinturón de seguridad, Caleb me agarró el dedo. Su rostro estaba lleno de reticencia. Ojalá la noche fuera más larga. Aún más larga. Nunca lo había visto así. Me pareció un poco gracioso. Me incliné y le besé la mejilla. Bueno. En cuanto terminé de hablar, me besó en los labios. Después del beso, abrí la puerta y salí del coche nerviosa. El latido de mi corazón no se calmaría en mucho tiempo. Cuando vi a Orión, no sabía cuánto había visto. Pasé junto a él. Y me agarró la muñeca. Orión parecía triste. ¿Por qué había resultado así? Sus palabras parecían dirigirse a mí. Y también parecía hacerse una pregunta. Fruncí el ceño ligeramente. ¿De qué hablas? Sé que siempre te he gustado. Aurora. Rompe con él. Y volvamos a empezar. Me quedé muy impactado y me sentí como si estuviera soñando. ¿Sabes siquiera lo que dices? Claro que sí. Sé mejor que nadie lo que digo. Había una tristeza infinita en los ojos de Orión. Aurora. Tú eres quien me hizo así. Cuando te vi en la cama del hospital, ¿sabes lo que pensé? Pensé que estarías bien. Preferiría que fuera Luna la que se lastimara. O incluso morir. Este pensamiento me tortura día y noche. Y ya no puedo ver a Luna. Copos de nieve cayeron del cielo nocturno y se posaron en el cabello de Orión. Retrocedí unos pasos, es imposible. No puede ser. Claramente amas más a Luna. Orión caminó hacia mí. En voz baja, pensé lo mismo. Pero ese momento siempre me confunde y pienso que durará toda la vida. Aurora, perdóname. Dame otra oportunidad. ¿De acuerdo? Terminaré con Luna. Te amo. Me detuve y lo miré a los ojos. Orión. No podemos volver atrás. Todo el pasado era como un abismo ante mí. Ya no me gustas. Orión y Luna rompieron. Esto causó sensación en la escuela.
Orión empezó a perseguirme frenéticamente. Rechacé todos sus intentos de ser amable conmigo. Pero entonces oí pasos detrás de mí. Dejó mensajes en todas mis redes sociales. ¿De verdad soy tan imperdonable? La insistencia de Orión fue mucho más seria de lo que imaginaba. Cuando rechacé a Orión de nuevo, una mirada de determinación apareció en el rostro de Orión. Dijo, Aurora. ¿Te acuerdas? De niño, nadie me cuidaba. Eras tú quien me daba de comer cuando tenía hambre. Tengo muchas ganas de volver al pasado. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Es suficiente con ser sordo? Pensé que solo decía eso. Pero no esperaba que se suicidara esa noche. Afortunadamente el camino se cumplió. Su madre lo encontró a tiempo. Y logró sobrevivir. Caleb y yo fuimos al hospital a visitarlo. Me paré frente a su cama. Y él me miró fijamente. Después de un rato, las lágrimas corrían por el rostro de Orión. Se ahogó y se disculpó. Lo siento. Nunca me he arrepentido de haberte conocido. Sabía que él también había despertado y recordado todo. ¿De verdad no podemos volver? No respondí a su pregunta, pero le dije, si quieres, puedes venir a mi fiesta de compromiso con Caleb. Ir. Saqué un informe de ecografía B de mi bolso y se lo entregué. Una vez dijiste que no dejarías que tu hijo creciera sin un padre. Luna está embarazada. Orión rompió a llorar. Tomé la mano de Caleb y salí del hospital. Afuera hacía sol. Caleb y yo correremos hacia nuestra propia felicidad. Fin del texto completo.